En el set del programa Espejo Público, una de las discusiones políticas más intensas y divisivas que se han vivido en los últimos tiempos estaba a punto de estallar. Desde que comenzó la emisión en directo, todo indicaba que el día de hoy sería diferente. La atmósfera en el plató se cargaba con cada palabra, y lo que al principio parecía ser una conversación moderada sobre las políticas del gobierno de Pedro Sánchez rápidamente se convirtió en un enfrentamiento público entre dos de los colaboradores más influyentes de la televisión española, Mariló Montero y Gonzalo Miró. Lo que comenzó como una simple diferencia de opiniones sobre la política económica del actual ejecutivo de Sánchez rápidamente se transformó en una confrontación personal cargada de emociones y con una tensión palpable que sobrepasó los límites del plató. Mariló Montero, conocida por su estilo ferozmente crítico y su actitud desafiante, no tardó en alzar la voz y presentar su postura frente a las políticas fiscales que, según ella, estaban llevando a España por el camino equivocado. Su crítica fue directa, sin ambages ni rodeos. Para Montero, las decisiones del gobierno de Sánchez eran un claro reflejo de la falta de visión y de realismo en la gestión económica, lo cual, según ella, estaba afectando gravemente a las familias españolas y, en especial, a los pequeños empresarios, quienes veían cómo las cargas fiscales no solo no ayudaban a mejorar la situación, sino que la empeoraban considerablemente. Con un tono desafiante, Montero sentenció que las políticas económicas del gobierno no eran más que una serie de medidas improvisadas que solo servían para apretar aún más la soga alrededor de los ciudadanos que ya estaban luchando por mantenerse a flote. Las familias no llegan a fin de mes, Gonzalo. Eso es una realidad que no puedes negar, afirmó, mirando fijamente a su compañero de mesa. A medida que Montero arremetía con firmeza, los ojos de todos los presentes en el plató se posaban sobre Gonzalo Miró, quien se mantenía en silencio, claramente consciente de la carga emocional y política de las palabras de Montero. Miró, aunque consciente de la magnitud de la intervención de su colega, no tardó en reaccionar. Con una actitud más comedida y con un enfoque racional y reflexivo, Miró intentó dar un giro a la conversación, tratando de moderar el tono del intercambio. En su intervención, Miró defendió las políticas fiscales del gobierno, argumentando que, aunque algunas de las medidas podían parecer duras a corto plazo, en realidad eran necesarias para garantizar la estabilidad económica a largo plazo. Según él, los ajustes fiscales eran esenciales para mantener en pie los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las pensiones, y que no podían sacrificar el futuro de España en aras de la popularidad momentánea. No podemos pensar solo en el día de hoy. Las decisiones difíciles que tomamos hoy son las que permitirán que el país se mantenga a flote en el futuro, explicó Gonzalo Miró. Sin embargo, a pesar de su tono calmado y su intento de dar una explicación razonada, Montero no estaba dispuesta a ceder. De hecho, su intervención siguiente fue aún más contundente, cuestionando la lógica detrás de la defensa de Miró y acusando al gobierno de actuar con una total desconexión de las realidades que enfrentan los ciudadanos. ¿Cómo puedes defender lo indefendible, Gonzalo?, exclamó, lanzando una mirada fulminante hacia su compañero. Para Montero, las políticas fiscales eran no solo ineficaces, sino profundamente injustas, ya que, según su perspectiva, estaban arrastrando a la clase media y baja a una situación de precariedad económica sin precedentes. La periodista insistió en que la prioridad debía ser siempre el bienestar inmediato de los ciudadanos, no una agenda política de largo plazo que, a su juicio, solo beneficiaba a unos pocos y dejaba a las grandes mayorías sumidas en una situación cada vez más difícil. Lo que siguió fue un intercambio vertiginoso de palabras, con Montero tomando la delantera y Miró intentando mantenerse firme, pero claramente afectado por la agresividad de su compañera. La disputa entre los dos colaboradores se fue intensificando en la medida en que los minutos pasaban, con ambos interlocutores cada vez más emocionados, mientras los demás colaboradores del programa, al igual que los televidentes, se mantenían al borde de sus asientos, observando con incredulidad el desarrollo del debate. De repente, Montero, como si hubiera estado esperando el momento adecuado, lanzó una pregunta que dejó en shock a todos los presentes. ¿Cómo puedes justificar que un gobierno, con la excusa de la sostenibilidad, se cargue a las familias más necesitadas? Esta intervención subrayó aún más la brecha ideológica que separaba a ambos colaboradores, ya que Montero no solo estaba cuestionando las políticas de Sánchez, sino también la moralidad detrás de las decisiones que, según ella, estaban empobreciendo al pueblo español. El momento más explosivo del programa ocurrió cuando Montero, alzando la voz con vehemencia, hizo una afirmación rotunda que dejó claro que no iba a ceder ni un milímetro en su postura. Este gobierno está llevando a España al borde del abismo, y no estoy dispuesta a quedarme callada mientras el país se hunde, declaró, mirando desafiante a Miró. Las palabras de Montero resonaron en todo el plató, y en las redes sociales comenzó a gestarse un debate paralelo.
Los espectadores se dividieron rápidamente entre quienes apoyaban la postura de Montero, argumentando que la periodista había tocado una fibra sensible con su crítica a la gestión económica del gobierno, y aquellos que defendían la postura más conciliadora de Miró, que apostaba por una visión más global y de largo plazo. En ese instante, la discusión trascendió los límites del programa televisivo, convirtiéndose en un fenómeno social en tiempo real, con miles de personas comentando y compartiendo sus opiniones en las redes. Miró, aunque visiblemente afectado por el tono agresivo de Montero, no se rindió. De hecho, en su intervención posterior, intentó suavizar la carga del debate al afirmar que, aunque las medidas fiscales podían ser dolorosas, eran necesarias para garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar, que, en su opinión, era el pilar fundamental que mantenía unida a la sociedad española. Según él, sin un sistema de bienestar robusto, el país no podría enfrentar los desafíos futuros. No se trata de hipotecar el futuro, sino de asegurar que todos podamos tener acceso a los servicios públicos que nos permiten vivir con dignidad, explicó Miró, mientras Montero, con una sonrisa irónica, lo interrumpía con comentarios sarcásticos sobre la viabilidad de ese futuro perfecto que defendía su compañero. La situación en el plató del programa Espejo Público se encontraba, sin lugar a dudas, en un punto de máxima tensión. Desde el inicio del debate, la atmósfera se había cargado con una intensidad palpable, que aumentaba conforme pasaban los minutos. Los moderadores, con caras visiblemente preocupadas y manos temblorosas, intentaban en vano restablecer el orden, buscando alguna fórmula que ayudara a calmar los ánimos. A pesar de sus esfuerzos, la discusión ya se había tornado irreconciliable, y los participantes, especialmente Mariló Montero y Gonzalo Miró, se habían adentrado en un terreno donde las palabras racionales y las argumentaciones lógicas dejaban paso a las emociones desbordadas. La situación había superado el marco de una discusión política para convertirse en un enfrentamiento de principios y valores profundamente arraigados en ambos. A lo largo de la primera parte del debate, el tono había sido relativamente moderado, pero rápidamente las palabras se volvieron más afiladas, y las posturas más radicales comenzaron a aflorar. Los colaboradores, en su empeño por defender sus respectivas posiciones, se enfrentaban sin piedad, y los moderadores intentaban desesperadamente que no se salieran de la pauta establecida, pidiendo calma y espacio para que ambos pudieran exponer sus opiniones sin que la discusión se desbordara. Sin embargo, estos intentos de control solo parecían avivar el fuego de la confrontación. El público en el plató estaba visiblemente dividido, algunos apoyando a uno de los colaboradores, otros al otro, y todos observando la pugna con una mezcla de fascinación y asombro ante la virulencia del debate. Fue en ese contexto de creciente tensión cuando Mariló Montero, sin dudar un segundo, decidió dar un paso al frente con una intervención de una dureza y contundencia que desbordó a todos los presentes. Dirigiéndose a la cámara con una mirada fija, que parecía atravesar la pantalla y llegar directamente a la audiencia, Montero comenzó a exponer lo que, a sus ojos, era la raíz del problema de España, la desconexión total entre el gobierno y la realidad cotidiana de los ciudadanos. Su mirada, cargada de desdén y frustración, se posó en Gonzalo Miró por un breve momento, pero luego se desvió hacia la cámara, como si quisiera que sus palabras llegaran a cada rincón del país. En ese momento, las palabras de Montero fueron un dardo directo al corazón del gobierno de Pedro Sánchez y a aquellos que defendían sus políticas. El gobierno vive en una burbuja ideológica, sentenció con una voz tan firme que nadie en el plató pudo ignorar la fuerza de sus palabras. La acusación de Montero no solo era un ataque político a la gestión del gobierno, sino una afirmación tajante de que los miembros del Ejecutivo estaban completamente alejados de las preocupaciones reales de los ciudadanos. Con esta frase, Montero ponía sobre la mesa un tema fundamental en el debate político contemporáneo: la brecha cada vez mayor entre los políticos y la población a la que supuestamente sirven. Según Montero, el gobierno de Sánchez, tal y como ella lo veía, estaba sumido en una burbuja de ideas y teorías alejadas de las necesidades más urgentes de la gente. La acusación resonó en el plató como una explosión, provocando un murmullo entre los presentes que no podía disimular la sensación de incomodidad ante lo que acababa de decir. Pero Montero no se detuvo ahí. Lejos de suavizar sus palabras, continuó con una crítica despiadada a la forma en que el gobierno estaba manejando la situación económica del país. Con un tono desafiante, casi como si estuviera dispuesta a enfrentarse cara a cara con los responsables de esas políticas, Montero no tardó en lanzar otra embestida. Este gobierno está tan metido en su propio universo, tan centrado en sus propias ideologías, que no tiene ni idea de lo que está viviendo la gente de a pie. No entiende lo que significa tener que llegar a fin de mes, no entienden lo que es no poder pagar el alquiler, ni mucho menos lo que implica tener que alimentar a tus hijos con lo que queda después de pagar las facturas, dijo, dejando en claro que no solo cuestionaba las decisiones económicas del gobierno, sino también su capacidad para empatizar con la realidad de la mayoría de los ciudadanos.
Las palabras de Montero calaron hondo, no solo en los presentes, sino también en la audiencia que estaba siguiendo el programa desde sus hogares. El mensaje era claro: el gobierno había fallado en comprender las necesidades más elementales de la población. Las promesas de un futuro mejor, las grandes declaraciones de los dirigentes políticos sobre el crecimiento y la estabilidad económica, se volvían vacías e irrelevantes ante la cruda realidad de millones de españoles que no podían cubrir lo básico. Montero estaba utilizando ese mismo sentimiento de desesperación y frustración que muchos ciudadanos compartían para reforzar su crítica. Las promesas de futuro no sirven de nada cuando la gente no tiene ni que poner en la mesa para alimentar a sus hijos, sentenció con fuerza, con la convicción de alguien que no solo está haciendo una crítica política, sino apelando a un sentido común que, según ella, debería ser compartido por todos. La frase golpeó con fuerza, y el debate que en un principio había girado en torno a la política económica se había transformado en una cuestión mucho más profunda: la lucha por la supervivencia diaria de los ciudadanos. A medida que las palabras de Montero se adentraban en el terreno de lo emocional, Miró intentaba, sin éxito, restablecer el equilibrio. Su tono, más calmado y técnico, contrastaba con la virulencia de las afirmaciones de Montero. Mientras él defendía las políticas del gobierno como necesarias para la estabilidad a largo plazo del país, Montero lo interrumpió varias veces, no permitiéndole elaborar sus puntos de vista. La audiencia, que ya estaba visiblemente dividida, se inclinaba cada vez más hacia la postura radical de Montero, mientras que Miró se veía cada vez más atrapado en su intento de justificar lo injustificable, según Montero. Con cada intercambio, la discusión se volvía más intensa, y los moderadores, incapaces de calmar la situación, decidieron adoptar una postura más pasiva. Intentaron, en algún momento, intervenir para suavizar las tensiones, pero pronto se dieron cuenta de que la marea de emociones y opiniones estaba fuera de su alcance. El debate se había convertido en una verdadera batalla ideológica, en la que las palabras de Montero ya no solo atacaban las políticas del gobierno, sino que cuestionaban la legitimidad misma de quienes las defendían. En ese contexto, los moderadores se fueron retirando progresivamente, dejándole espacio a los colaboradores para que siguieran su intercambio sin restricciones. Finalmente, cuando el debate parecía haber alcanzado su punto máximo, Montero, con una mirada fulminante que transmitía una mezcla de desafío y desdén, lanzó su sentencia final. «Este gobierno está destruyendo a España», dijo, con voz resonante, dejando claro que su juicio no solo era una crítica política, sino un juicio de valor sobre la misma existencia del gobierno. Esta declaración no fue solo un ataque al Ejecutivo, sino una afirmación de que, según Montero, las políticas implementadas estaban llevando al país por un camino peligroso que pondría en riesgo el bienestar de toda la población. Miró, incapaz de rebatir con la misma contundencia, intentó hacer una última intervención, pero Montero ya había marcado el final del debate con una frase que no dejaba lugar a dudas: «Y si no lo ves, Gonzalo, entonces estamos en serios problemas». La audiencia quedó en silencio. La sentencia de Montero era tan rotunda que parecía haber cerrado toda posibilidad de diálogo o reconciliación. Miró, a pesar de sus esfuerzos, no pudo contestar con la misma fuerza, y todos los presentes en el plató, así como los espectadores en sus hogares, se quedaron con una sensación de que el debate había alcanzado su clímax, que las diferencias eran irreconciliables y que el futuro de España se había convertido en un tema de polarización aún más profundo. Las redes sociales no tardaron en inundarse con comentarios y opiniones sobre el giro radical que había tomado la conversación. Algunos apoyaban a Montero con fervor, mientras que otros defendían a Miró, pero lo cierto era que la discusión había dejado de ser una simple diferencia de opiniones políticas. Había tocado fibras emocionales mucho más profundas, y la división en la sociedad española se había hecho más patente que nunca. El debate que tuvo lugar en el programa se extendió mucho más allá del tiempo previsto para su emisión, dejando una atmósfera cargada de tensiones tanto entre los colaboradores como con el equipo técnico, quienes no podían esconder su incomodidad ante la intensidad del intercambio verbal que se estaba desarrollando. A la par, las redes sociales se incendiaron con miles de comentarios de los espectadores, que se dividieron en dos grupos. Unos apoyaban la postura crítica y directa de Montero, mientras que otros defendían la postura más conciliadora y moderada de Miró. El enfrentamiento, que en principio parecía una discusión puntual, terminó por captar toda la atención de la audiencia en vivo, transformándose rápidamente en una tendencia nacional y generando un debate paralelo que reflejaba fielmente la polarización de la sociedad española en cuanto a cuestiones políticas y sociales. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones sobre la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento que destapó las profundas diferencias ideológicas que existen en el panorama político español. La tensión entre ambos colaboradores no solo se reflejó en sus intervenciones, sino que también se transformó en un espejo de la división ideológica que caracteriza al país. Cada uno de ellos representaba una cara de un país profundamente dividido.
Por un lado, los defensores del gobierno, como Gonzalo Miró, quienes consideran que las medidas adoptadas, aunque polémicas, son un mal necesario para garantizar el bienestar y la estabilidad social. Por otro, los críticos, como Mariló Montero, quienes ven estas políticas como un reflejo de la desconexión del gobierno con la realidad de los ciudadanos, y denuncian que la administración actúa en beneficio propio, sin priorizar las verdaderas necesidades del pueblo. El tono de la conversación se intensificó aún más cuando comenzó a debatirse la cuestión fiscal, tema que ha generado innumerables discusiones en los últimos años. Miró defendió las políticas fiscales como fundamentales para poder financiar los servicios esenciales del Estado, como la sanidad y la educación. Aseguró que sin estas medidas, no sería posible sostener el modelo de bienestar que define a España. Estas decisiones son difíciles, pero necesarias. Son el único camino para garantizar que nadie quede atrás, afirmó con firmeza. Sin embargo, Montero no se dejó influenciar por estos argumentos. No se trata de popularidad, Gonzalo, se trata de que estas políticas están asfixiando a las familias y a los pequeños empresarios. ¿De qué sirve hablar de bienestar si la gente no puede llegar a fin de mes?, replicó con determinación, subrayando el impacto negativo que, según ella, las medidas estaban teniendo sobre la clase media y trabajadora. El debate alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando Montero introdujo un tema aún más controvertido, la ley de amnistía propuesta por el gobierno. Esta medida, que ha sido el centro de un sinfín de polémicas en la sociedad española, se convirtió en el detonante de un enfrentamiento aún más visceral. Montero calificó la amnistía como una traición a los principios fundamentales de la democracia y la unidad territorial de España. Con pasión y algo de indignación, acusó al gobierno de ceder ante los intereses de aquellos que buscan dividir el país. Esta ley no es una reconciliación, Gonzalo, es una rendición. Es un intento descarado de mantener el poder a cualquier precio, incluso si eso significa poner en riesgo la unidad de nuestra nación, dijo, lanzando una mirada desafiante hacia su interlocutor. Miró, visiblemente incómodo, intentó mantener la calma, defendiendo la amnistía como un paso necesario para superar los conflictos históricos y buscar la estabilidad política. Mariló, no podemos seguir viviendo en un constante enfrentamiento. Esta medida es una oportunidad para cerrar heridas y avanzar hacia una España más unida, explicó, con tono conciliador. Sin embargo, Montero interrumpió con vehemencia. No puedes hablar de unidad cuando lo que propones es ceder ante quienes han violado nuestras leyes y han puesto en peligro nuestra democracia. Esto no es construir un futuro, Gonzalo, esto es destruir lo que tanto nos ha costado construir. El clima en el plató se volvió aún más tenso cuando el tema de la gestión de la pandemia de COVID-19 entró en la conversación. La crisis sanitaria que ha dejado una profunda huella en la sociedad española y que sigue siendo motivo de debate, se convirtió en otro campo de batalla entre ambos colaboradores. Montero acusó al gobierno de falta de transparencia, sugiriendo que se habían ocultado datos importantes sobre contagios y muertes para proteger la imagen pública del Ejecutivo. Los ciudadanos merecen conocer la verdad, no pueden ser tratados como cifras en un intento de encubrir los errores del gobierno, denunció. Miró, en cambio, intentó desviar la atención hacia los logros obtenidos en la campaña de vacunación, destacando que España se había posicionado como uno de los países con mayores tasas de vacunación en el mundo. Aunque hubo errores, tenemos que reconocer que la vacunación masiva fue un éxito y salvó muchas vidas, afirmó con cierto optimismo. Sin embargo, Montero no estaba dispuesta a aceptar sus justificaciones. No puedes tapar el sol con un dedo, Gonzalo. La gestión de esta crisis ha sido un desastre desde el principio. Decisiones tardías, falta de previsión y una incapacidad absoluta para actuar con rapidez nos han costado vidas humanas. Esto no es solo incompetencia, es negligencia criminal, elevó la voz, intensificando aún más el tono del intercambio. El debate, que en sus primeros momentos parecía ser una discusión convencional entre dos personas con puntos de vista diferentes, rápidamente sobrepasó los límites de lo que se podría considerar un simple intercambio de opiniones. Lo que comenzó como una conversación más o menos ordenada sobre los asuntos políticos y sociales que afectan a España, se transformó ante los ojos de la audiencia en un espectáculo de tensiones intensas, donde se reflejaban las divisiones profundas que atraviesan la sociedad española en la actualidad. Lo que en un principio parecía una oportunidad para debatir, se convirtió en una arena en la que se pusieron de manifiesto las pasiones, los resentimientos y las inquietudes de los ciudadanos, que encontraron en ese programa un canal para expresar sus propios desacuerdos. Los moderadores, quienes habitualmente se encargan de equilibrar las discusiones y mantener la compostura en los programas de debate, intentaron en varias ocasiones intervenir para reconducir la conversación hacia cauces más tranquilos y respetuosos. Sin embargo, se dieron cuenta de que la situación ya había superado su control.
Cada intento de los moderadores por cortar o suavizar las intervenciones fue interrumpido por la vehemencia con la que ambos participantes defendían sus posturas. La pasión con la que Montero y Miró expresaban sus opiniones hacía casi imposible cualquier intento de intervención moderadora. Los dos colaboraron incansablemente para sostener sus posturas, sin mostrar ningún indicio de querer ceder ni un milímetro, lo que solo incrementaba la intensidad de la discusión. Mientras tanto, fuera del plató, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla paralelo. Los espectadores no solo seguían el debate en vivo, sino que también compartían sus propias opiniones, interpretaciones y reacciones. Las plataformas digitales se inundaron de comentarios, etiquetas y tendencias relacionadas con la confrontación. Lo que parecía un enfrentamiento entre dos individuos se transformó rápidamente en una discusión colectiva, en la que cada comentario se sumaba al ruido mediático que cubría el programa. De forma casi inmediata, los espectadores se dividieron en dos grupos radicalmente opuestos. Por un lado, estaban aquellos que apoyaban la postura de Montero. Muchos de ellos la veían como una figura valiente, dispuesta a señalar las verdades incómodas que, en su opinión, el gobierno no estaba dispuesto a reconocer. Para estos seguidores, Montero representaba la voz de la disidencia, la que cuestiona el sistema y señala los errores de la administración con datos y hechos concretos. Consideraban que ella era una figura que no temía ir en contra de la corriente establecida, una figura que se mantenía firme ante las presiones para encubrir lo que muchos percibían como fallos graves del gobierno. Además, muchos la aplaudían por dar voz a aquellos sectores de la población que se sentían ignorados por las políticas del gobierno y que luchaban por una representación más justa y equitativa. Por otro lado, estaban los defensores de Gonzalo Miró. Este grupo veía su intervención como un reflejo de la moderación, la sensatez y la racionalidad. Consideraban que Miró representaba un enfoque pragmático y equilibrado ante los grandes desafíos que enfrenta el país. En su visión, las decisiones difíciles, y en algunos casos, impopulares tomadas por el gobierno eran necesarias para garantizar la estabilidad a largo plazo, aunque eso implicara tomar decisiones que pudieran no ser populares en el momento. Creían que el país necesitaba un líder que supiera afrontar las dificultades con paciencia, reflexión y un enfoque de largo plazo, a pesar de las críticas inmediatas. Este grupo veía a Miró como alguien que intentaba mantener la calma en medio de la tormenta, buscando siempre soluciones viables en lugar de adoptar posiciones extremas. Por tanto, muchos de sus seguidores defendían la idea de que las críticas de Montero, aunque valiosas en algunos aspectos, carecían de una visión más amplia y estratégica sobre las realidades que enfrentaba el gobierno. El contraste entre los dos, que se fue volviendo cada vez más evidente durante el debate, reflejó una profunda división ideológica, no solo entre ellos, sino también entre la sociedad española en su conjunto. Para muchos, Mariló Montero se convirtió en la representante de aquellos que se sienten excluidos del proceso político, aquellos que consideran que las decisiones tomadas por el gobierno no tienen en cuenta las necesidades reales de la gente. Su estilo directo y sin pelos en la lengua la consolidó como una figura de oposición, decidida a cuestionar las narrativas oficiales y a señalar lo que ella veía como un mal manejo del poder por parte de aquellos en el gobierno. Montero fue percibida como una figura que, al enfrentarse a las altas esferas del poder, mostraba la cara dura de la política y ofrecía un punto de vista diferente al habitual en los medios de comunicación. Sin embargo, su tono agresivo y a veces visceral fue también muy criticado por algunos, quienes la acusaron de no ser lo suficientemente constructiva en sus planteamientos y de cerrar el espacio al diálogo. Muchos consideraban que su actitud solo alimentaba el conflicto y que, en lugar de buscar soluciones, se centraba en denunciar sin ofrecer alternativas claras o viables. Por su parte, Gonzalo Miró fue visto por muchos como un moderador racional que apelaba al entendimiento de las complejidades que acompañan a la gestión pública en tiempos de crisis. A lo largo del debate, Miró se esforzó por mantener la calma y buscar un enfoque más conciliador, intentando comprender las dificultades y las razones detrás de las decisiones tomadas por el gobierno. Durante sus intervenciones, procuró desdramatizar la situación y aportar un enfoque más amplio y razonado sobre las decisiones políticas. Miró trató de destacar la necesidad de estabilidad y unidad en momentos difíciles, y, si bien no evitó reconocer que las decisiones del gobierno no siempre eran las más populares, insistió en que muchas de ellas eran necesarias para la salud del país a largo plazo. Este enfoque moderado y tranquilo atrajo a quienes creen que, en tiempos de crisis, es fundamental evitar la polarización y optar por soluciones pragmáticas que busquen el bienestar colectivo. Para sus seguidores, Miró representaba la sensatez de un líder que veía más allá del conflicto inmediato y entendía que los cambios profundos requieren tiempo y sacrificios. Lo que ocurrió en el plató no fue simplemente una disputa entre dos individuos, sino un reflejo de las tensiones y divisiones cada vez más marcadas en la sociedad española.
La discusión sobre temas tan sensibles como la gestión del gobierno, las políticas fiscales, la amnistía y la pandemia se convirtió en un campo de batalla donde no solo se jugaba el futuro del gobierno, sino también la confianza y las esperanzas de un país que parecía estar dividido entre el optimismo cauteloso de algunos y el descontento y la indignación de otros. Lo que empezó como una confrontación política pasó a convertirse en un espectáculo que no solo reflejaba el choque de opiniones entre dos personas, sino el pulso de la sociedad española, un país que, en muchos aspectos, sigue luchando por encontrar su rumbo en medio de la incertidumbre económica, social y política. La audiencia del programa, tanto en el plató como en las redes sociales, se sintió atrapada en una discusión que trascendía los límites de lo que normalmente sería un simple intercambio de ideas. Fue un momento de reflexión colectiva, pero también de confrontación y división. Los temas tratados en el debate seguirán siendo puntos de discusión durante mucho tiempo, y las polarizaciones que emergieron en este encuentro reflejan cómo, en la actualidad, las tensiones políticas y sociales en España son más profundas que nunca. El debate no fue solo un enfrentamiento de opiniones, fue un espejo de las luchas que se libran a diario en todos los niveles de la sociedad española. Y mientras tanto, el país sigue dividido, buscando respuestas a cuestiones que no solo afectan al gobierno, sino también a la vida cotidiana de millones de ciudadanos.